Presentamos los métodos de investigación cualitativa. Esta presentación fue diseñada por Luis Esquea, Catherine Navarro, Elizabeth Roger y Rodolfo Guzmán, quien les habla. Empezamos con la teoría fundamentada, una metodología cualitativa que no parte de hipótesis previas, sino que se construye directamente desde los datos. Su enfoque permite descubrir patrones y significados emergentes en contextos sociales complejos. Fue desarrollada por Barney Glasser y Ansel Strauss en 1967. Se basa en la interacción constante entre recolección y análisis de datos. Busca generar una teoría fundamentada en experiencias vividas y en la opinión o el discurso de los participantes. Se considera una metodología inductiva, flexible y emergente que utiliza la codificación abierta, axial y selectiva y que requiere memos teóricos para documentar ideas y conexiones. En la teoría fundamentada, el muestreo es teórico, es decir, que se eligen según su potencial para enriquecer la teoría. Podemos decir que la teoría fundamentada no sigue pasos rígidos, sino que exige rigor en la comparación constante y en la saturación teórica. En su proceso metodológico se encuentra una codificación abierta, porque se identifican los conceptos entre los datos. Una codificación axial porque se buscan las relaciones entre las categorías. Y una codificación selectiva porque se integra todo en una teoría central. Además, tiene en cuenta saturación teórica porque cuando los datos alcanzan a estar en un estado en el que ya no aportan novedad, entonces automáticamente se buscan datos nuevos. En cuanto a su aplicación, podemos decir que es útil para los estudios educativos, sociales y de salud. De hecho, surgió en una investigación de salud. Permite comprender fenómenos desde la perspectiva de los actores. Por ejemplo, si se desea investigar cómo los docentes perciben una inclusión educativa en contextos vulnerables, la teoría fundamentada es eficaz. Como fortalezas, podemos mencionar que genera teoría contextualizada, que da voz a los participantes y que se adapta a realidades cambiantes y complejas. Pero su desafío es que exige habilidades analíticas, exige tiempo y una apertura epistemológica. En conclusión, la teoría fundamentada nos invita a escuchar antes de teorizar, a construir conocimiento desde la experiencia y a mantenernos abiertos a lo que los datos realmente nos quieren decir. Bueno, mi nombre es Luis Esquea y ahora les voy a hablar de la fenomenología trascendental husserliana. Bueno, el fundador de la fenomenología fue Husserl en 1901. Esta se centra en la descripción y en el análisis de contenidos de conciencia. Además, en el estudio de esas realidades vivenciales que son poco comunicables, pero que son determinantes para la comprensión de la vida psíquica de cada persona. Es decir, que el fin de la fenomenología no es tanto describir un fenómeno singular, sino descubrir en él la esencia, válida universalmente y útil científicamente. Bueno, ahora les hablaré con respecto al proceso metodológico, la aplicación práctica, las fortalezas y desafíos con respecto a la fenomenología trascendental husserliana. La fenomenología sostiene que una investigación seria, filosófica o científica solo puede comenzar después de haber realizado una estricta y cuidadosa descripción que ponga entre paréntesis todos los prejuicios. En el proceso metodológico vamos a tener tres etapas. La etapa previa, que es la clarificación de presupuestos, la etapa descriptiva y la etapa estructural. En la clarificación de presupuestos, los presupuestos relacionados con el tema que se desea estudiar, el investigador tendrá ciertos valores, actitudes, creencias, resentimientos, intereses, conjeturas e hipótesis, y es necesario hacer patente estos puntos de partida y precisar su posible influencia en la investigación. En la etapa descriptiva vamos a tener una serie de pasos. En la primera es la elección de la técnica o procedimiento apropiado.
Entre estos tenemos la observación directa, la entrevista coloquial o dialógica, la encuesta o cuestionario y el autorreportaje. En el segundo paso de la etapa descriptiva viene siendo la realización de una o varias de las técnicas descritas anteriormente. Y en el último paso es hacer la descripción protocolar, el cual puede constar de relatos escritos, de grabaciones de audio o de video con respecto a la descripción del fenómeno observado. Y en la última etapa, con respecto al proceso metodológico, tenemos la etapa estructural, que es el estudio de las descripciones contenidas en los protocolos. Y esta se basa en 6 pasos: la lectura inicial de cada descripción con respecto al protocolo, la delimitación de las unidades temáticas naturales, la determinación central que domina cada unidad temática, la expresión central en el lenguaje científico, la integración de todos los temas centrales en una estructura particular descriptiva y la integración de las estructuras particulares en una estructura general. ¿Dónde se aplica este método? En las investigaciones psicológicas, sociológicas, educacionales, y también es base del feminismo, el testimonio y los grupos focales. Fortaleza: esta exige un rigor por su sistematicidad y crítica. Y además permite el diálogo porque se realizan todas las etapas con la comunidad de científicos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Elizabeth Roger Anaya. Hoy les voy a hablar sobre fenomenología hermenéutica Gadamerians. La fenomenología hermenéutica Gadamerians es un enfoque filosófico que combina la tradición fenomenológica, la cual está centrada en la experiencia vivida, con la hermenéutica, el arte de interpretar el sentido. Este enfoque fue desarrollado por Hans-Georg Gadamer. Gadamer elaboró su propuesta en su obra Verdad y Método en el año de 1960. Allí él plantea que el conocimiento humano no se basa en una verdad objetiva, sino en la comprensión y el diálogo entre el sujeto y el mundo. La fenomenología hermenéutica gadameriana busca comprender la experiencia humana como un proceso interpretativo continuo más que como un fenómeno cerrado o conclusivo. Los fundamentos filosóficos de este enfoque se basan en la fenomenología, en la hermenéutica, la cual Gadamer integra ambas en una filosofía del comprender, superando la dualidad sujeto-objeto que separaba al investigador del fenómeno. Los aportes epistemológicos de este enfoque. La hermenéutica gadameriana critica la objetividad científica moderna, afirmando que el conocimiento siempre está mediado por la historia, por la cultura, por la tradición. Así, no existe una verdad absoluta, sino que existen comprensiones provisorias que evolucionan en el diálogo interpretativo. Si vamos al ámbito de la educación, la aplicación de este enfoque, pues en el ámbito educativo, la fenomenología hermenéutica gadameriana promueve una pedagogía dialógica, donde el educador y el estudiante co-construyen el conocimiento mediante la conversación, la interacción y la reflexión. El diálogo auténtico se convierte en el método didáctico. La fusión de horizontes favorece la comprensión intercultural y crítica. Además, se promueve una enseñanza reflexiva, centrada en la interpretación compartida y no en la repetición de saberes. Gracias. Buenas noches. Bueno, continuamos ahora con la fenomenología hermenéutica de la práctica educativa bachmanniana. Esta corriente está inspirada en los autores Heidegger, Husserl y Gellner, quienes buscan comprender el significado de las experiencias humanas tal como son vividas. Podemos decir que en educación esto significa
estudiar cómo viven los docentes, estudiantes y demás actores que participan en los procesos de enseñanza-aprendizaje, interpretando el sentido que ésta tiene para ellos. Continuamos ahora sobre qué es la práctica educativa wagneriana. Bueno, la práctica educativa no se reduce a aplicar los métodos y teorías, sino que es una acción que está asociada a la moral, a la reflexión humana, guiada por el cuidado y la comprensión del otro. En esta, nosotros los maestros, los docentes, somos unos practicantes reflexivos que interpretamos continuamente la acción pedagógica para comprender lo que el alumno vive y necesita. Con respecto a la fenomenología hermenéutica aplicada a la educación, podemos decir de que ésta busca describir e interpretar las experiencias vividas en el aula. Su proceso se centra en volver a la experiencia vivida, es decir, describir sin teorizar, interpretar los significados ocultos en esta experiencia, expresar con un lenguaje profundo lo vivido y lo comprendido. El objetivo principal de esta es comprender el sentido pedagógico de las experiencias educativas. Es importante mencionar que esta busca dar respuesta a los siguientes interrogantes. ¿Qué significa enseñar? ¿Qué se siente al aprender? ¿Cómo se vive la relación entre el docente y el alumno? Y buscar que esta comprensión permita mejorar la práctica educativa desde una reflexión ética y humana, no solo técnica. Los aportes principales del autor se puede decir de que ésta introduce el concepto de pedagogía reflexiva, promueve el diálogo entre la teoría y la experiencia, destaca la importancia de la narrativa y la escritura y sitúa a nosotros los docentes como intérpretes de las experiencias. En conclusión, se puede decir que la práctica educativa wagneriana es un enfoque que busca comprender el sentido humano, ético y existencial de la educación mediante la descripción e interpretación de las experiencias vividas por los participantes del proceso educativo. Muchísimas gracias.